Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Opresora que exprime y devora la comunidad, sino con el oprimido, con el pueblo mío, sediento de paz. Y repite, Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros, Señor, Señor. Vocero Municipal, en víspera de Semana Santa. Señores, saludos y saludos de una vez a nuestro invitado especial, como siempre, para esta ocasión, que es una ocasión especial, y es el licenciado Luis Quesada. Luis, saludos. Gracias, mi querido hermano Mariano García, y a cada uno de los amigos de Vocero Municipal. Y nos vamos a tener mucha perorata porque hoy queremos compartir cosas que nosotros creemos, asuntos de fe, en un momento especial ya víspera de Semana Santa. ¿Qué te parece? Así es, Semana Santa o Semana Mayor, como decían los mayores, antes los viejos de nosotros, que en el fondo es la última semana de la vida de Jesús. ¿Qué pasó en la última semana de la vida de Jesús? Y abarca ese periodo desde el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén, hasta el Domingo de Resurrección. Y estamos así realizando este programa precisamente desde el Templo Sagrado Corazón de Jesús, y estamos nosotros ante la denominada Puerta del Perdón. Que los mocanos tenemos que valorar, y es una gran iniciativa de don Mariano hacerlo aquí, porque señores, los mocanos, esto es santuario nacional. Esto es patrimonio monumental de la República Dominicana por un decreto del 2006. De manera que los mocanos tenemos que cuidar y guardar esta iglesia. Esta es la iglesia más bella del país. Ni la Basílica de Higüey se le puede poner al lado a este santuario nacional del Sagrado Corazón de Jesús. Y yo pretendo en esta realización que hagamos un programa acorde con el contexto de la Semana Santa, pero tal vez no siempre se realiza, porque vamos de esta manera, porque quiero que tomemos música, que pongamos mucha música. Es lo mejor. Y fíjate, quiero que el señor director, que es siempre muy amable, pues nos coloque un pedacito de la canción con que el programa comenzó. Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros. Misa campesina nicaragüense. Sí, en realidad la misa campesina nicaragüense impactó tanto en la generación de nosotros, por lo menos yo que soy un poquito más viejo que tú,
yo recuerdo que aquí no lo hicimos con todas las canciones de la misa campesina nicaragüense, pero aquí en este santuario, en el año 1973, un año antes del famoso evento de 7 días con el pueblo, en una misa de 7 de la mañana, hicimos una cantidad de canciones, entre ellas estaba Cristo, Cristo Jesús. Esa canción es un Señor ten piedad, nosotros lo pusimos. Eso quería que nos diga. Es un Señor ten piedad. Vamos a como contextualiza, Luis, que la misa campesina es una misa, sí, con cantos, preparada fue por Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía Godoy, claro. Un cantautor y un creativo. Creativo excelente. Entonces, con canciones, surge a raíz del movimiento del Vaticano II, sí, donde se permite que entonces sale ya el canto gregoriano, ¿verdad? Que sí, los clásicos de las misas, las canciones clásicas, y se permite que en los países y la comunidad le adapten, ¿verdad? Sí, Carlos Mejía Godoy se dejó orientar, porque él es un gran compositor, sí, un gran músico, un hombre muy talentoso, de dos buenos liturgistas nicaragüenses. Ahora se me van los nombres porque realmente no tenía pendiente de que tú me ibas a preguntar eso si no lo hubiera. Pero sé que eran dos liturgistas que lo ayudaron. Y entonces la misa campesina nicaragüense va recorriendo todos los momentos, o sea, el canto de entrada, el Señor ten piedad, el gloria, el canto de ofrenda, el santo, canto de comunión, canto de gracia y canto de despedida. Ya. O sea, está prácticamente el abanico litúrgico de una Eucaristía dominical. Y entonces específicamente la canción que ha puesto nuestro querido Mariano, Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros, es un Señor ten piedad, era escandaloso. Yo recuerdo que a mí me llamó la atención en este santuario, uno era cabeza caliente evidentemente, y no tenía quizás el nivel de formación teológica que uno adquirió después, pero me llamó rudamente la atención, y uso la palabra con propiedad, rudamente la atención, el párroco en ese momento de aquí, que tú sabes quién era, ¿verdad? Desde el 66 hasta el 78, fue párroco aquí un español que se llamaba Cipriano Ibáñez. El 78 se fue, lo trasladaron a Corazón de Jesús de la capital, y en el 86 volvió hasta el 2000 cuando trágicamente murió frente aquí al santuario. ¿Qué tú has hecho? Dijo. No quiero, porque yo soy respetuoso cuando la gente muere. Fue un poquito ríspido la respuesta que me dio el padre, que yo lo quise mucho, al final tuvimos muchos encontronazos, porque el padre Cipriano Ibáñez había muchas cosas que no le entendía. En su primera etapa, del 66 al 78, él suapiaba el piso con nosotros, que eran jóvenes que pertenecíamos al grupo Para Jesús de la señorita Virginia. Pero cuando él regresó en el 86, él pensó que se iba a encontrar con los mismos muchachos. Resulta que esos muchachos ya sabíamos más teología que él, más liturgia que él, más cristología que él, más pastoral que él, y entonces ya le fue pesado lidiar con nosotros, porque ya éramos un grupo que tenía mucha formación. Ya, entonces, porque ustedes prepararon la misa de manera inconsulta. Exacto. Por lo menos no le dijimos que íbamos a interpretar una serie de canciones. En ese tiempo estaba de moda lo que se llamaba la canción protesta. Yo realmente no estoy de acuerdo con que a todo se le llame canción protesta en esa época. Por ejemplo, tú eres un admirador, porque ya me lo has mencionado anteriormente, de un cantautor español que se llama Ricardo Canta la Piedra. Ricardo Canta la Piedra, que vamos a escucharlo aquí. Y lo vamos a escuchar, no era un cantante de protesta, aunque su canción es muy fuerte, tiene una densidad en el mensaje que nos podía parecer, pero no es una canción panfletaria, ni izquierdosa, ni diríamos ideológicamente unidireccional, sino que realmente era una canción mensaje. A mí me gusta más hablar en él de canción mensaje más que de canción protesta. Realmente también esto se da en el contexto del desarrollo de la teología de la liberación.
sea, sí, bueno, aquí en República Dominicana la teología de la liberación comienza a sonar por primera vez en 1973. La teología de la liberación nace en julio de 1968 en Chimbote, Perú, con una conferencia que dio un sacerdote que se llama Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación, peruano, ¿verdad? Una de las mentes más lúcidas que ha tenido América Latina en materia de teología. Él ya en los 90 era diocesano, entró a formar parte de la congregación de los padres dominicos y vive actualmente ya nonagenario en Lyon, en Francia. Y Gustavo en esa conferencia cambió la palabra desarrollo, que ya estaba muy viciada, por la palabra liberación. Y precisamente decía que la liberación consiste en pasar las personas y los pueblos de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Y miren, la carta de Pablo VI, Populorum Progresso, el desarrollo de los pueblos, en cierta manera fue una carta que inspiró mucho a Gustavo Gutiérrez, pero evidentemente ahí nace. La teología de la liberación ya no es una moda, y gracias a Dios que no es una moda, porque las modas son pasajeras, pero no es como dice la gente que ya la teología de la liberación pasó y desapareció y murió. Hay gente que le hizo, Gustavo Gutiérrez, que es muy jocoso, cuando le dijeron, ¿es verdad que la teología de la liberación murió? Dice, bueno, si murió a mí no me invitaron al entierro, al funeral, dice Gustavo. Y entonces le dijeron, ¿y usted qué piensa? Y dice, bueno, mientras exista Dios y existan los pobres, hay teología de liberación hasta el día del juicio final por la tarde. O sea, lo que motiva la teología de la liberación es sencillamente la conjunción de nuestra fe en un Dios que es cercano, sensible y solidario a los seres humanos que sufren, a los pobres de la tierra, como decía Arguedas. Bueno, Luis, Elsa Doris Baeza Pacheco, Ya. cantante cubano-española, Sí. tiene canciones emblemáticas. Ay, sí. Dentro de su repertorio, canciones que corresponden precisamente a la misa campesina, y tiene el credo. Tiene el credo. Creo, Señor. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródigamente. Eso es lindo. No, óyeme, la lírica, porque hay que valorar dos cosas en la misa nicaragüense. Primero la letra, ¿verdad? La lírica que tiene esa letra, y después la musicalización. O sea, ahí hubo gente que le pasó la mano con mucha altura a la composición musical, que realmente todavía, ya uno viejo, uno se sienta a escucharlo. Yo de vez en cuando, ese es uno de mis hobbies, escuchar ese tipo de música, y realmente uno la disfruta a plenitud. Bueno, pues vamos a disfrutarla ahora mismo. El credo y a compartirlo nicaragüense con los amigos televidentes. El credo nicaragüense con Elsa Baeza. Creo, Señor, firmemente que de tu pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Vocero municipal en víspera de Semana Santa. Miren, el credo nicaragüense del cual nos habló nuestro querido amigo Mariano, Y que disfrutamos, ¿verdad? y que disfrutamos ahora, amigos televidentes,
fue motivado por una expresión de un teólogo jesuita que estuvo aquí y que mandó muchas cosas a Nicaragua, y después prácticamente, porque su hermana era misionera en Nicaragua, y tú lo conociste porque tú eras un hombre muy ligado a Radio Santa María. ¿Tú te acuerdas del padre José Ignacio López Vigil? Tremendo sacerdote. Bueno, un gran intelectual. Nosotros le decíamos el quijaú porque él tenía una quija grande, ¿verdad? José Ignacio López Vigil redactó un credo, que es el credo más hermoso que yo he visto en mi vida, que fue el que inspiró muchas cosas de la misa. Decía, a ver si yo lo recuerdo mentalmente, eran 3 frases nada más. Creo en el Padre, raíz de la vida. Creo en el Hijo, rostro de la vida. Y creo en el Espíritu Santo, ruta de la vida. Allí en Nicaragua, a través de la hermana, que es María López Vigil, escucharon eso, y muchas de las cosas de José Ignacio López Vigil influyeron, ahora no voy a entrar en detalle, en la composición de la letra de la misa nicaragüense, que es una verdadera joya litúrgica. Luis, pero la gente se preguntará, y yo sé que también hubo sacerdotes, y todavía lo tenemos que no logran contextualizar, por ejemplo, estas cosas. Realmente la misa campesina, todas estas canciones tienen raíces bíblicas. Claro. Tienen raíces bíblicas, porque quiero que aclaremos eso para que no quede duda. No solamente raíces bíblicas, sino que tiene raíces bíblicas en la escritura evangélica, sobre todo en los profetas, la gran tradición profética de la Biblia, pero también tiene raíces en la realidad latinoamericana, en la realidad marginada, y en concreto ellos en la realidad campesina, que en ese momento era una realidad sumamente degradante, ¿verdad? El campo en Nicaragua era sumamente abandonado. Acuérdense que Nicaragua es una mezcla de un campesinado que tiene mucha connotación indígena. Allá hay muchos indígenas, no como aquí. Nicaragua, ustedes saben que Nicaragua dio figuras tan grandes como el poeta Ernesto Cardenal, y Ernesto crea en una islita adyacente de Nicaragua que se llama Solentinam, crea la primera gran comunidad eclesial de base. Es bueno que ustedes busquen en Google, puede que creo que esté en Amazon, Estando en Solentinam, el libro de Ernesto Cardenal, que es un poco la narrativa, Estando en Solentinam, de lo que fue la experiencia de esa primera comunidad eclesial de base en Nicaragua, en esa islita llamada Solentinam, que fue en un momento masacrada por las tropas militares que eran sumamente represivas en ese momento. Estábamos en una onda represiva militar en la década de los 70 en América Latina. Era una América Latina muy convulsionada. Y yo creo que todo eso ayudó a inspirar, o sea, hay un contexto que ayuda a inspirar esa joya litúrgica, musical, de composición que fue la misa campesina nicaragüense. No tenemos duda de que, porque la teología de la liberación, diciéndolo en un lenguaje simple, poco complejo, lo que busca es acercar a Dios al contexto latinoamericano. Claro, claro. Eso es lo que procura. Claro. Y realmente que el Cristo bíblico, el Cristo histórico, es un Cristo liberador, porque amados los unos a los otros. Bueno, con eso se resume todo. Sí. Y si yo te amo, no te puedo ni siquiera dar hacer un pellizco. Así es, así es. Si yo te amo, tengo que ser solidario contigo. Tengo que respetarte. Entonces, donde no existe colaboración, solidaridad, que lo que existe es la competencia, y la competencia en su máxima expresión, ahí no está Dios, y ahí que tenemos que estar claros. Claro. Dios está donde hay amor y justicia. Eso es. Para decirlo en el lenguaje de los profetas. Amós, por ejemplo, 8 siglos antes de Jesús, decía, conocer a Dios es practicar la justicia. Y ya el autor de la primera carta de Juan, que nunca sabremos quién fue, decía,
todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la definición más corta. Pero Jesús, como dijo muy bien Mariano en las palabras que me precedieron, Jesús era un pobre que hizo una opción por los pobres. Jesús era, desde el punto de vista sociológico, pertenecía a una clase social que se llaman los Amahares, se dice en hebreo. Amahares quiere decir los pobres sin tierra, los pobres de la tierra pero que no tienen tierra, Amahares. Jesús era, si a mí me preguntaron qué era Jesús, la ocupación de Jesús desde el punto de vista sociológico, yo diría que la palabra que mejor lo retrata, la palabra dominicana, criolla, que mejor lo retrata es chiripero. Jesús era un chiripero. En el lenguaje del Nuevo Testamento, que es el koiné, usa una palabra griega que se dice tecnón y que la han traducido por carpintero, que tanto su papá José como Jesús eran carpinteros. Miren, de la carpintería no se vivía en Nazaret porque nadie construía en madera, las casas se hacían en rocas. Para uno construir en madera tenía que ir al pueblo más cercano, que estaba como a 6 o 7 kilómetros, que es Séforis. Ahí sí había algo de madera, pero en Nazaret no, se pasaba hambre si uno se dedicaba a la madera o a la carpintería. Jesús era un chiripero, un hámelo todo. ¿Qué quiere decir un hámelo todo? Bueno, un día amanecía, iba a buscársela pisando uva en el lagar de Ananías, que era el mayor terrateniente de allá de Nazaret. Otro día le tapaba una teja a una comadre de allá de la aldea de Nazaret, que era una aldea como de 20 o 30 casas. Otro día le ponía la herradura al caballo de un soldado romano. O sea, Jesús se la buscaba. Él pertenecía, desde el punto de vista sociológico, a los pobres de la tierra, los Amahares. Y desde el punto de vista espiritual pertenecía a lo que se llaman los Anahuín. Anahuín quiere decir, una palabra hebrea, que decir los pobres de Yahvé. Porque Jesús bebió, a través de sus padres, de José y de María, la espiritualidad de los Anahuín, que todavía persiste, déjenme decirle, en Israel. Y esa espiritualidad se basa, ¿tú me permites que yo le diga dos palabras? Claro, no, y en 4. Ah, bueno. La espiritualidad de los Anahuín se basa en que cuando ellos se levantan, los Anahuín, todavía lo hacen, todavía hoy, 2000 años después, ellos se postran en tierra con la cabeza pegada al humus, a la humedad de la tierra. Saben que humano viene de humus, ¿verdad? De ahí viene la palabra humano, a oler la tierra. Eso se llama prosquinesia, acostarse con el rostro pegado a la tierra. Y después se ponen de pie, levantan la cabeza y los brazos y solamente rezan, Mariano, con una palabra. En hebreo esa palabra es la palabra con la cual comienza la Biblia en hebreo. El Génesis, la primera palabra es que dice Dios en el Génesis, es Haggadah. Haggadah quiere decir hágase. ¿Tú te acuerdas que en el Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo y vio Dios que era bueno? Haggadah. Y ya no rezan más, nada más rezan con esa palabra, Haggadah. Jesús pertenecía a los Anahuín porque el Salmo de Jesús, que es lo que llamamos hoy el Padre Nuestro, tiene el Haggadah. ¿Dónde lo tiene? Haggadah, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María, la mamá, pertenece a los Haggadah porque en la Anunciación María, ¿qué le dice? Hágase tu voluntad y no la mía. Exactamente, hágase tu... Bueno, Mariano está muy versado en la Escritura y en los Evangelios. De manera que esa palabra es una palabra de una densidad teológica muy grande y es la palabra orante de ese grupo al cual perteneció Jesús, que se llaman todavía los pobres de Yahvé, los Anahuín. Vocero municipal en víspera de Semana Santa. Le mataron un día de madrugada, cuando los hombres duermen,
cuando los gallos cantan. Le mataron un día de madrugada, machacaron sus huesos una mañana, repartieron su ropa, sortearon su capa, le mataron un día de madrugada. Por todos los caminos su voz gritaba las verdades que hieren, las verdades que salvan. Le mataron un día de madrugada, le ofrecieron dineros y vida holgada por ocultar mentiras, por inventar palabras. Le mataron un día. Vocero municipal en víspera de Semana Santa. Luis, salimos de la misa campesina, pero seguimos con canciones Claro. que, bueno, a ti y a mí nos recuerdan tantas cosas. Y tú hablabas de Radio Santa María, Radio Amistad también, pero Radio Amistad era más conservadora para Sí. este tipo de cosas. Y la canción que escuchamos... Y Radio Libertad. eran Radio tres. Libertad. Radio Libertad, Radio Amistad y Radio Santa María. Radio Son las Libertad, tres grandes Radio radios. Libertad. Claro. La canción que escuchamos ahora, Ricardo Canta la Piedra, una canción emblemática, pienso que viene muy bien para ahora. Lo mataron un día. Qué bueno Lo que mataron un día. de madrugada, cuando los hombres duermen, cuando los gallos cantan, le mataron un día de madrugada. Esa canción es hermosa. Bueno, todas las canciones de Ricardo Canta la Piedra, que desgraciadamente falleció en el año 1974. Yo creo que él nació por el 46, por ahí, no recuerdo exactamente. Ricardo Canta la Piedra es un cantautor español. Nosotros, la generación de los 60 y los 70, disfrutamos a Ricardo Canta la Piedra porque la lírica, la poesía, el mensaje que tiene y sobre todo la musicalización de sus canciones todavía tiene una connotación, una relevancia muy grande. Yo recuerdo, yo no sé si tú, como tú vivías cuando era muy joven en el campo, ¿verdad? Nosotros los Viernes Santos a las 10 de la mañana preparábamos una hora de adoración aquí. Se la asignó, curiosamente el padre Ibañez fue que nos la asignó a las 10 de la mañana al Colegio Santo Domingo Sabio. Miren, esto se abarrotaba de gente. Ya la gente todos los años pasaba el día orando porque eran diferentes grupos. El Centro Juvenil Don Bosco. Cada grupo, el centro tenía una hora muy bonita, sí. Cada grupo tenía su hora. Pero Entonces, habían horas que eran más intensas y la de ustedes era muy la de intensa. nosotros éramos muy intensa. Yo recuerdo que nosotros llegamos a hacer horas de Viernes Santo con las canciones de Ricardo Canta la Piedra. Caramba. Yo recuerdo, Mariano, que la gente se sobrecogió y tú oías, había un silencio tan grande en la iglesia que tú lo único que escuchabas era el jipeo. Cuando la gente está jipeando y que está llorando, aguantando las lágrimas, ¿no? Porque desde aquí atrás, donde estamos Mariano y yo, venían dos muchachos con tambores y venía una buena voz delante. Nosotros teníamos un buen equipo de liturgia y venían cantando. Jerusalén, Jerusalén, por las calles de Jerusalén, viene Cristo con la cruz. Y se oían esos tambores. Óigame, y esta iglesia enmudecía. Y después eso iba con una canción que se llamaba A la hora de nona,
que no es de Ricardo Cantalapiedra, aunque él la interpretó, es de otro autor, pero Ricardo también le da su matiz. Yo no he visto para un Viernes Santo una canción más hermosa que La Hora de Nona, ¿verdad? Y yo me acuerdo que La Hora de Nona, cuando salimos a la plazoleta, la gente pidió que la interpretaran en la plazoleta, porque la gente se sobrecogió. Entonces, Ricardo Cantalapiedra es un autor demasiado grande y le mataron un día de madrugada, que fue la canción que tú señalaste y pusiste a los amigos televidentes. Esa canción es sobrecogedora. Es una canción, la entonación de la voz. Sí. Yo creo que ustedes pueden hacer, ahora tenemos tantas formas de pasarla bien. Miren, yo les voy a dar una recomendación a nombre de Mariano para que disfruten esta Semana Santa. Hagan esto, pónganse con su familia delante de una computadora, entren en Google y pongan Ricardo Cantalapiedra. En YouTube. En YouTube. De una vez le sale directo. Y le salen todas las canciones de Ricardo Cantalapiedra que tú las puedes ir marcando. Y ya eso te da. Y los que les gusta leer, les voy a recomendar una novela. Es una novela porque está hecha en forma de un relato. Yo no he leído algo más grande que eso en 70 años de vida que tengo, y es del año 75, que se llama La Sombra del Galileo. La escribió Gerhard Theisen. Gerhard Theisen es un alemán, un gran biblista, un gran teólogo, un gran historiador del siglo I, pero sobre todo un gran escritor, sobre todo un gran narrador, un gran novelista. Y redacta una novela que se llama La Sombra del Galileo, que eso es de chuparse los dedos para conocer. Claro, es una novela porque está hecha en forma de relato, pero todos los datos son históricos, pura investigación histórica, lo más fresco de la investigación histórica del siglo I sobre la vida de Jesús de Nazaret. El leer esa novela en esta Semana Santa es una dicha, ¿verdad? La Sombra del Galileo. Se puede, yo no sé si estará en PDF, puede ser que esté en PDF, míralo, voy a averiguar, en Amazon puede ser que esté. Ediciones Sígueme fue que la publicó también en editora Herder de Barcelona en el año 75, pero óigame, en todos los años yo he leído mucho en ese sentido y no he vuelto a leer una novela mejor que esa sobre Jesús de Nazaret, La Sombra del Galileo. Pero tenemos que compartir entonces la canción La Hora de Nona. La Hora de Nona. Pues vamos a compartirla porque... ¿Tú la vas a poner La Hora de Nona? Claro, vamos. Oigan esa canción, hermanos queridos. Por nuestro amor murió el Señor, en la cruz murió el Señor. Él nos mandó dar la vida como hermanos en señal de amor. En silencio, asustaron con gritos al pueblo y en un leño colgaron su cuerpo. A la hora de nona, a la hora de nona. El Señor murió. El Señor. Vocero municipal en víspera de Semana Santa. Bueno, yo estoy feliz, Luis, porque uno recordando estas cosas y viendo la Semana Santa desde
en el mismo contexto, pero desde otra perspectiva, a través de la Sí. música. Esto está Miren, interesante. es bueno que ustedes sepan por qué se llama la hora de nona. Ah, sí. Los judíos dividían por tercio el día. Tercia era a las 9 de la mañana, sexta era a las 12 y nona era a las 3 de la tarde. Entonces, a la hora de nona fue que crucificaron a Jesús de Nazaret. Jesús murió dando gritos en una cruz, ¿verdad? Porque la cruz es una tortura que se inventaron los romanos y que la adquirieron en la historia a través de los persas. Los primeros que torturaron crucificando gente fueron los persas, pero los maestros de la crucifixión fueron los romanos. Por eso cuando dicen que el pueblo judío fue el que mató a Jesús, eso es un gran error histórico. No fue el pueblo judío el que mató a Jesús, fueron los romanos, el imperio romano, ¿verdad? A través del procurador romano, que era un sanguinario llamado Poncio Pilato. Fueron los causantes, porque los judíos incluso tenían prohibida la pena capital. A Jesús le hicieron 2 juicios ese día, cuando lo apresaron a medianoche, el jueves ya a medianoche, víspera del viernes, en un lagar fuera de la capital que se llama el lagar, el Monte de los Olivos o Getsemaní. Ahí fue que lo atraparon por el chivatazo que le dio al Sanedrín uno del grupo de los 12, Judas el Iscariote. Y a Jesús le hicieron 2 juicios. Un juicio religioso, muy temprano, prácticamente a las 5 de la mañana habían reunido el Sanedrín, violando todo el debido proceso. Hay un alemán que es un gran jurista y un gran biblista que se llama Joseph Blissler, que escribió un libro que es una maceta como de 900 páginas que se llama Das Prozess Jesu, el proceso de Jesús, donde él explica como jurista y como teólogo que todo el debido proceso fue violado en Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y el primer juicio condenó a Jesús por blasfemia, y la blasfemia se pagaba, según el Levítico, el tercer libro de la Biblia, con la lapidación. Lapidar es sacarlo de la ciudad y matarlo a pedrada. Pero desde los tiempos de Pompeyo, desde el año 70 a.C., los judíos tenían prohibido aplicar la pena capital que solamente le concernía a Roma. Y entonces ellos le pasan la pelota caliente de Jesús, después que lo condenan como blasfemo, se la pasan al pretor romano, que a la vez era el gobernador y tenía funciones judiciales, que era Poncio Pilato. Y Pilato condena a Jesús como subversivo. La muerte en cruz solamente se aplicaba a enemigos del águila imperial, o sea, enemigos de Roma. A Jesús lo condenan por subversivo. Poncio Pilato a morir en la cruz después de una tortura enorme que le hicieron de 39 azotes en la Torre Antonia. Jesús parecía un estropajo. Después que lo condenan y le ponen el San Benito, ¿verdad? Que lo condenan por un motivo político, el que se dijo que quería ser rey de los judíos, lo pasearon casi desnudo por todas las calles de Jerusalén y lo sacaron a una montaña pelada que había afuera, que se llama Gábata en hebreo, traducida al griego es Gólgota y al español Calvario, el Calvario, donde estaban unos palos parados, que en latín se dicen patibulum, y los que iban a ser ejecutados nada más traían el travesaño, el palo de los brazos, que se llama estipes, y el estipe se enclavaba con el patibulum, y esa era la cruz. Y la cruz es una tortura lenta, o sea, la gente se muere no por tétano, que el tétano es más lento, se muere por asfixia. Por eso morían con la caja torácica salida, porque cada día querían buscar el aire y el aire no le llegaba a los alvéolos. Y por eso ustedes ven que todo el que moría crucificado moría con la caja torácica sobresalida, ¿verdad? Y de los 3 que ejecutaron ese día, porque ese día mataron 3, Sí. 2 celotes, es falso que eran 2 ladrones. Lestai en griego no quiere decir ladrones, quiere decir bandidos, y esa expresión, esa connotación tenía mucho que ver con
los guerrilleros antirromanos, que eran los celotes. Digamos, Ellos murieron primero. Digamos como los gavilleros. Como los gavilleros nuestros, que no eran ladrones, pero las tropas yanquis le pusieron gavilleros porque de que asaltaban y robaban y mataban y violaban y todas esas cosas, lo cual es falso, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un gavillero famoso que era de Guanábano, que Cayo Báez. Óyeme, debemos resaltar a Cayo Báez algún día, ¿no? Todo pasaba ya también con estos muchachos. Con ellos. Entonces, ellos dos murieron primero, ellos murieron después. Jesús fue el primero de los tres que murió por los azotes que le habían dado. Jesús estaba muy debilitado y fue el primero de los tres que murió. Marcos es el que mejor lo dice. Marcos es el que más nos acerca al Jesús histórico y dice escuetamente, y dando un fuerte grito, expiró. Expiró. Eso es lo que el Viernes Santo debiéramos decir a las 3 de la tarde. Y dando un fuerte grito, expiró. Y caer ahí mismo toditos de rodillas a vivir solemnemente ese momento dramático de la pasión. O ¿por qué nos ha abandonado? Es una canción de Ricardo Cantalapiedra y asume una palabra. Pero ese es un salmo que Ricardo Cantalapiedra lo convierte en canción, ¿verdad? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Ese salmo es tan poderoso que es el momento que los evangelios dicen que Jesús utilizó cuando estaba en su agonía. Jesús a Dios nunca lo llamó Dios, lo llamó con un diminutivo, ni le llamó Padre tampoco, lo llamaba con el diminutivo cariñoso que los niños llaman a su papá, Abba. Abba quiere decir papá, papi, papito, papacito. Entonces, la única vez que Jesús a Dios no lo llamó Abba fue en ese momento dramático de la cruz, cuando Jesús está muriendo y grita en arameo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quiere decir en español, Dios poderoso, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez que Jesús a Dios no lo llamó Abba, sino lo llamó Dios poderoso, tú que todo lo puedes, ¿por qué me abandonas en este momento? ¿Por qué me sueltas en banda? Miren, ahora yo quiero, porque Mariano y yo nos hemos propuesto que ustedes pasen bien esta Semana Santa, junto con las canciones de Ricardo Cantalapiedra. Tú recuerdas, Mariano, que en el año 72 se compuso una ópera que fue famosa, todavía insuperable. El original es en inglés, pero cuando se tradujo en el 75 en español causó revuelo, que es Jesucristo Superestrella. Tú te acuerdas muy bien de eso. Que Ángela Carrasco en un momento tuvo un rol. ¿Cómo se llama este muchacho? El que murió, que tenía una voz muy... que hizo de Jesucristo. Ay, Dios mío. Miren lo que es la vejez, señores. Hasta a mí sí me lo olvidó. Ese muchacho que cantaba también junto con Ángela Carrasco, que ahora... creo que la reconocieron a Ángela Carrasco, le dieron el soberano o algo así, creo que fue, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay una canción que se llama Getsemaní, que ustedes deben escucharla con el texto en la mano, interpretada por Camilo VI. Ahora me acordé, Camilo VI. Esa canción es brillante desde el punto de vista histórico y teológico, solamente tiene un error teológico, grave el error, y es que cuando uno escucha la canción te deja un sabor en la boca y en el corazón de que Dios quería la muerte de Jesús, y no es verdad. Si Dios es Padre, Dios no quería la muerte de Jesús, porque entonces sería un Padre sanguinario, malo. Dios lo que quería era la fidelidad de Jesús al reino, aunque esa fidelidad le costara la muerte. Y la prueba de que Dios Padre no quería la muerte de Jesús es que cuando Jesús muere lo resucita.
porque la resurrección no es un milagro que Jesús se hace a sí mismo, no. La resurrección es la plenitud de la vida que el Padre le otorga a Jesús cuando muere en la fidelidad al reino. Por eso, solo el que es fiel al reino resucita. ¿Y qué es ser fiel al reino? Pues eso mismo, vivir el amor, vivir la justicia, vivir el compartir. No importa que uno sea creyente o no creyente, todo ser humano que vive el amor, la justicia, la solidaridad, el compartir, se salva. Sea católico, protestante, mormón, testigo de Jehová, agnóstico, ateo, marxista, no importa. Lo que importa no son las etiquetas ni las prédicas, son las prácticas de amor, de justicia, de solidaridad, de aprender a compartir, que es el milagro más grande que hizo Jesús. Todavía nosotros tenemos 2000 años tratando de hacer ese milagro, el milagro del compartir, y no nos sale. Ese es el milagro más difícil de hacer. Es más fácil que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los cojos brinquen y que los muertos resuciten, y no que la gente aprenda a compartir, que ese es el milagro que llaman de la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes no fue abacadabra. Jesús no era un mago, ni un prestidigitador que 5 panes lo volvió abacadabra 5,000 y 3 peces lo volvió 3,000 peces. No, el milagro de la multiplicación de los panes es el milagro por antonomasia del compartir, y por eso lo mencionan todos los evangelios, porque Jesús les había hablado el día entero del reino, y ya cuando era de tardecita, Pedro, que era trascendido, le dice: Moreno, hay que dejar ir a la gente porque ya está anocheciendo. Y Jesús le dice: Pedro, pero no lo podemos dejar ir en ayuna, hay que darle de comer. Y dice: Moreno, tú estás relajando, ni que tuviéramos la panadería Pepín aquí, le damos de comer. Y Jesús le dice: dile a la gente que se siente en grupos de 50, un criterio de organización de Jesús. Sí. Y ahí Jesús le dice: bueno, nos hemos pasado el día hablando del reino, porque Jesús era un disco rayado, él nada más hablaba de una sola cosa, del reino de Dios y del Dios del reino, él no se salía de ahí. Y entonces llegó la hora de practicar el reino. Vamos a poner en común lo poco o lo mucho que cada uno tiene. Y un muchachito que estaba ahí, que cuando cruzó el río pescó 3 jaivas, puso 3 jaivas ahí. Y otro que tenía una mano de guineo la puso ahí. Y una doña que tenía 2 toronjas que se le iba a comer la puso ahí. Y otro que tenía 4 panes guardados para comerse lo puso ahí. Y cuando pusieron todo el chin que cada uno traía, Jesús rezó algo impresionante, que es la única vez que los evangelios dicen que fue lo que rezó Jesús. Y dice: Padre, te doy gracias porque las cosas del reino se las das a entender a los pequeños y sencillos, y se lo pones difícil a la gente encopetada, moño alto. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Es una traducción de Luis Quesada, escúchame, con la traducción, ¿no? Es un poco relajando. Y entonces Jesús le dijo: repartan, y lo que sobre, métanlo en canasta. Y repartieron y sobraron 12 canastas, que es la prueba más evidente de que cuando se comparte, alcanza para todo el mundo y Sobra. Y sobra. Queda. Claro que sí. Queda. Bueno, pues vamos a escuchar a Ricardo Canta la Piedra, o porque nos ha abandonado. Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Oh Dios, ¿por qué nos has abandonado? Al vernos nos maltratan, gritan a nuestro hermano. Si esperaron en Dios que Él les ponga salvo. Oh Dios, ¿por qué
vocero municipal, en víspera de Semana Santa. Deseo de seguir hablando, pero queda más Semana Santa y quedan más días y para estos temas no hay que ser en Semana Santa. Nada más, pueden ser en cualquier momento. Cualquier momento. Vuelvo a la misa campesina, Luis, y quiero ahora, aquí no está viendo gente del barrio Puerto Rico, del barrio La Española, de Zafarraya, de Juan López, de La Soledad, de muchas comunidades, de muchos territorios. Y yo quiero que ellos piensen en el Jesús de ellos ahí, de su territorio, lo vean en cada quien, en cada hermano, en cada vecino. Y entonces por eso yo pensé en la misa campesina y pensé en esta canción que también la canta Elsa Baeza, Cristo de Palacahuina, sí. Que es también de la misa campesina nicaragüense. Es una comunidad, fíjate. Sí, esa canción es hermosa. Cuando la escuchen, y qué bueno que Mariano tuvo la intuición de la misa campesina, porque Jesús era campesino. También. Es más, Jesús no era campesino, no, era lomero. Jesús nació, se crió, vivió en una loma del Valle de Esdrelón, que queda, el Valle de Esdrelón se parece mucho al Cibao porque es un terreno muy verde, en una loma que se llama, en español se llama La Flor, pero que La Flor en hebreo se dice Nazaret. Nazaret quiere decir, traducido, una palabra aramea que quiere decir en español La Flor. Ahí nació, Jesús no nació en Belén, nació en Nazaret. Belén es un rodapié teológico que ponen los evangelistas para emparentarlo con la casa de David, pero históricamente Jesús nació, se crió, creció y vivió en Nazaret, era lomero. Y como lomero al fin, la misa campesina nicaragüense recoge mucho esa idiosincrasia cultural de Jesús de Nazaret. Pues yo quiero que seas tú quien hoy termine este espacio, vocero municipal, dándole entrada a esa hermosa canción con Elsa Baeza del Cristo de Palacahuina. Sí, vamos a escuchar esa canción, otra de las joyas. Todas las canciones de la misa campesina nicaragüense son emblemáticas, todavía tienen una frescura décadas después de haber sido compuestas y de haber sonado tanto en América Latina, sobre todo los cristianos que asumíamos a una iglesia popular, a una iglesia liberadora, inspirada en la teología de la liberación, en las comunidades eclesiales de base, y que todavía en la lectura popular de la Biblia, y que todavía hoy nos llenan de una sana y rica espiritualidad. Adelante, y te felicito, Mariano, antes de que pongan la canción, por tú haber tenido esta iniciativa en este programa tan hermoso de vocero municipal, dedicado en esta Semana Mayor de la cristiandad. Gracias a ti por acompañarnos. Señores, nos vemos el próximo sábado. Por el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplacas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Telpaneque y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Palacahuina, de Chepe Babón, Babón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Vamos con la segunda. La gente para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de incienso y mirra le regalaron, según yo supe, cajetita de viriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacahuina, de Chepe Babón, Babón. Y una tal María
Rosa, la mujer hermosa del terrateniente. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.